Oseas 14. Ahí vamos a iniciar nuestro mensaje, nuestro tema, el consejo. Pongámonos de pie, Oseas 14, 4. Aleluya. Cristo es el Señor. Aleluya. Esperamos para leer esta porción, es un versículo nada más. Oseas 14, 4. Nuestra cita está ahí. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Ustedes son? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Todos juntos: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oramos, Padre. Hemos leído esta porción de la Escritura, la encontramos en el libro de tu siervo Oseas. Bendito sea, Señor, tú le estabas hablando a un pueblo que había de ser castigado, pero estabas hablando a futuro, que tú derramarías gracia sobre gracia, que tú derramarías de tu misericordia, que tú darías, Señor, oh Dios, al paso de los tiempos, al paso de los cientos de años, al paso de muchísimos años, darías tú algo que ni Israel, ni Judá, ni el mundo entero esperaban, porque tú tenías planes y tienes planes para salvar. Bendito sea tu nombre, te adoramos. Te glorificamos por tu misericordia, por tu gracia inefable, porque hasta aquí nos ha alcanzado, Señor. Gracias. Bendito seas. Aleluya. Tomen asiento. Hermanos, todos hemos oído del libro de Oseas. Oseas es uno de los profetas que poco se nombra, poco se va a este libro. Oseas, su significado es Jehová salva. Su significado viene siendo casi el mismo de Yeshua o Josué, porque Josué se llamaba Oseas antes de ser Josué, se llamaba Oseas. Oseas es Jehová salva, y lo mismo simboliza Josué o Yeshua. Por eso a mi Señor Jesucristo, que es el derivado de Yeshua hasta el griego Jesús, fue puesto este nombre de Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Así dice la Biblia, ¿verdad? Aleluya, y todo se relaciona. Bendito sea el Señor Jesucristo. En aquellos días, el profeta Oseas hablaba a las 10 tribus de Israel. Hablaba a aquella nación. Oseas estuvo predicando en los tiempos de Amos, en los tiempos del profeta Isaías, en el tiempo del rey Ezequías, porque en ese tiempo Israel fue asediado, molido y llevado cautivo a la Siria. Por los sirios fue conquistado. Realmente fue un castigo muy fuerte. Dios había avisado de que su proceder, su manera de actuar, de aquel pueblo que en lo físico había progresado mucho. Se dice que en aquellos días Israel era muy rico, tenía todo lo que podía obtenerse materialmente. La gente se había vuelto muy
muy obstinada en las cosas materiales y procuraban siempre crecer y crecer, aunque había grandes calamidades. En aquellos días cada rey se mataba uno al otro y no duraba ni 5 años y otro tomaba el puesto y el otro mataba al otro. Todo era algo muy, muy fuerte en aquellos días. A Dios le había ya hastiado una población así, ese pueblo que había sido muy amado y que había sido liberado y había sido llevado a una tierra en la cual Dios les había prometido, y Dios había prometido de cuidarles y andaban en sus mandamientos y de protegerlos, y que ninguna enfermedad ni nadie progresaría contra de ellos. Dios se cansó. ¿Se cansará Dios de ver el mal? ¿De ver la soberbia? ¿De ver la altivez, el orgullo? Este fue el problema de este país, 10 tribus de Israel. Ese fue su problema, de que se olvidaron de su Dios. Se olvidaron de su Dios, se olvidaron del mandamiento, se olvidaron de la ordenanza que Dios había dado a través de sus siervos, y más que nada los profetas, y más que nada Moisés, que había dejado el básico que Dios quería que su pueblo conociera. ¿Para qué? Para que viviera bajo su abrigo, bajo su cuidado. Pero Israel no quiso. Israel se prostituyó. Fíjense en el principio del libro, Dios hace una ilustración, y puede ser una ilustración o puede haber sido un relato vivo del profeta Oseas, porque Dios le dice: búscate una mujer fornicaria y vive con ella, una mujer de mal proceder. Y Oseas oyó la voz de Dios y fue y le dijo a una mujer, hija de Diblaim, algo que dijo como hija del diablo, ¿verdad? Y así dice al principio de la escritura, y dice: ve y únete a ella. Y él fue y la compró y le dijo: sé cómo eres, sé cómo andas, pero pago el precio y tú vas a ser mía, y yo me guardaré para ti. Era que Dios estaba simbolizando o estaba mostrando, o en una vivencia casi nadie puede completar que haya sido una cosa o la otra, pero Dios estaba mostrando la calidad de vida que tenía su pueblo, aquel pueblo que él había redimido, había rescatado, había él comprado. Yo te redimí, le dijo al Señor a Israel. Hermanos, y no tan solo en lo espiritual, porque en lo espiritual ellos adoraban a dioses ajenos, y en lo espiritual, en aquellos días, el pueblo de Israel estaba fallando, porque iban y adoraban en el templo de Dios, o adoraban en el lugar que tenían dedicado supuestamente para Jehová, y aún eran movidos y adoraban las tribus paganas que tenían malas costumbres, que tenían ídolos idolátricos, que adoraban a Cera, que adoraban a la diosa de los cielos, que adoraban a Baal. Y si ustedes no han leído, Baal simbolizaba el dios de las moscas, el dios de los cultivos, el dios de la fructividad para aquellas personas, pero también tenía un símbolo sexual, que en sus reuniones practicaban todo esto. No era tan solo el progreso normal y de la fertilidad y que las cosas se reproducían en esos dioses, realmente que no eran dioses falsos.
era algo satánico. También se prostituían, iban y subían a los montes, hacían sus cultos y practicaban deliberadamente la sexualidad. Así estaba mezclada la sociedad de aquellas tribus paganas. Eran viles. Por esto Dios abominaba todo esto. Había que conocer toda la historia de cómo iban las cosas en aquellos días. Y llegó tanto que el mismo hubo un profeta Amos, fue y les llamó la atención de parte de Dios. Isaías les llamó la atención. Vuelvo a reiterar, Amos y Oseas, y la palabra de Dios ahí estaba y ellos no quisieron oír. Ellos tenían la ley, el básico, el Pentateuco, y de parte de los profetas todo lo que Dios venía anunciando hasta esos días presentes, porque Dios les hablaba a través de profetas. Y hermanos, no quisieron obedecer. Ya no acataban al mandamiento de Dios. No te harás dioses ajenos. No tomarás las costumbres de los pueblos en los cuales tú habites. No te unirás a ellos porque desviarán tus pasos del verdadero Dios y de la verdadera enseñanza. Y ellos no obedecieron. El hecho es que llegaron a colmar a Dios y los castigó y los despedazó y los llevaron por todas las naciones. Toda la Europa, la mayor parte de Europa, fue el término de aquellas tribus. Llegaron a la Siria, pero de ahí se fueron rumbo a la España, rumbo a los germanos, de Inglaterra, o todo lo que eran aquellos pequeños pueblos en aquel entonces, se fueron esparciendo. Y aquel lugar quedó vacío del pueblo que Dios había establecido ahí, y que nadie los había de mover si ellos hubieran cumplido, pero no cumplieron. Se fueron por sus propios caminos. Ese es el peligro de caminar a mi manera, a tu manera, a mi pensar, a mi sentir, a mi querer, a mi proceder, porque sin querer nos vamos metiendo al mundo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo Dios a Josué, y le estaba diciendo a todo el pueblo. No te ligarás a otras tribus, a otros poblados, porque desviarán tu vida, le dijo Dios a Israel. Si tú cumples mis mandamientos, ninguna enfermedad que mandé a este pueblo de Egipto la pondré sobre ti, si cumples mis mandamientos. Pero Israel no quiso oír. Tanto que dijo Dios, los voy a echar, los voy a despedazar, y los que queden serán esparcidos por toda la tierra. Yo creo que América todavía en aquellos tiempos había tribus muy pequeñas, pero casi ni existían. Pero llegaría hasta aquí la palabra de Dios. Israel ya había de ser alcanzado también en cualquier parte, en cualquier rincón del mundo, donde Dios, en su plan que tenía para todo el mundo, había de ser alcanzado. Hay muchos judíos, hijos de Israel, que se fueron uniendo a otras tribus aún en las naciones, y que perdieron su procedencia de judíos, sus nombres de judíos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque allá donde empezaron a huir, en el tiempo que hubo un gran problema para que ellos no fueran reconocidos, se ponían los nombres de las aldeas. Ya no llevaron el nombre judío que llevaban, se ponían nombres de los lugares. ¿Sí sabían eso? Para que no los reconocieran. Y fueron tomando esos nombres que ya no eran de la procedencia judía.
en los tiempos de la Alemania, cuando empezaron a perseguirlos y a despedazarlos y a meterlos en las cámaras de gas y asesinarlos, ellos, para esconder su procedencia, ya no se denominaban judíos, se ponían nombres, así como les digo, nombres de los lugares donde ellos habían estado. Fue terrible, hermano, es terrible. Dios consideró que no merecían estar en su presencia. A ese término llegó estas 10 tribus en el tiempo de Oseas. A ese término llegó por el mal que se había establecido en aquellos a que Dios había separado, había llamado para que fueran un pueblo diferente para Él. Por eso, hermanos, nosotros ahora, si llegáramos a la altivez de que merecemos, de que porque yo sé mucho, tengo derechos, que porque tú eres menos, porque Dios no te reveló más y no se manifiesta Dios, que tú no hablas en lenguas, que tú no conoces, que tú, hermano, esa es jactancia y esa altivez, así es una soberbia que Dios rechaza terriblemente. El que quiera ser el mayor, que sea el menor. Esto habla de humildad. Esto habla de considerar al uno por el otro por igual. Y en aquellos días de Oseas, cuando Dios había de llevar juicio a un pueblo que había amado mucho el Señor. Por eso Él puso ese simbolismo de Oseas con la mujer ramera, con la mujer prostituta, porque era la calidad en que estaba viviendo ese pueblo. Una calidad abominable delante de Dios. Tanto que Dios los echó, los desconoció. Pero había una promesa. Allí en ese texto que nosotros leímos, hubo algo que Dios anunció, y muchas cosas anunció Dios a través de este profeta, aunque poco se lee. Es muy difícil de entender, o sea, por los significados, por las cuestiones que resaltan. Es muy difícil de entender, pero Dios les habla algo de su plan, de ese plan que Él tenía, de ese plan que Dios haría. Y les dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura. Y se darán cuenta qué quiere decir eso. Los amaré aunque no los merezcan, no lo merecen, no son dignos. Por mi misericordia, de pura gracia quiere decir de mi misericordia. Los amaré, los sanaré. Sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hermanos, ahí estaba el proyecto de Dios. Eran un promedio de 700 años antes que viniera la gracia. ¿Quién es la gracia? Cristo es la gracia. Cristo es el regalo. Cristo es esta promesa de salvación, aunque no lo merecemos, la tenemos. No la merecemos. Es de pura gracia, de pura misericordia. Los dos sinónimos tienen el mismo significado, misericordia y gracia. Pero la ley vino La ley vino dictada por Dios a Moisés a través de su siervo Moisés y los profetas. La ley, aunque la ley es buena, pero Dios tenía viendo a la humanidad, y no tan solo a las 10 tribus de Israel, también Judá había de fallar, también Judá había de ser reprendido,
También Judá había de ser molido para que aprendiera, para que supiera, para que clamara, para que buscara. Dios es bueno. Ahí está la misericordia de Dios. Que a pesar de que pasen y pasen cosas malas de uno, del hombre, Dios es bueno. Y Dios siempre tiene proyectos para bien, pensamientos de bien y no de mal, dice el profeta Jeremías. Y habían sido molidos los hijos de Judá y de Benjamín, porque sabían ustedes que la nación del sur que pasó y llegó a llamarse Judá, el país de Judá, se conformaba de estas dos tribus, Benjamín y Judá. Hermanos, Dios es bueno, pero abomina el pecado. Dios había de llevar acá, a pesar que la humanidad entera llegaba y hastiaba en su proceder y manera de vivir y manera de actuar a Dios, Dios no decayó en su proyecto de salvar al hombre. Nadie fue digno. Todos se volvieron abominables. Todos se volvieron indignos. Pero por misericordia de Dios llevó a cabo todo lo que Dios tenía en proyecto de llevar a cabo. Hermanos, aquí en el mismo libro del profeta Oseas, dice el 11:1, véanlo usted. Palabras que se llevaron a cabo en tiempo de mi Señor Jesucristo, palabras que eran proféticas. Oseas 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esa era la profecía de que Jesús niño, Jesús Dios, y José, María, tenían que ir a habitar a Egipto, y cuando fue el tiempo ya de no peligro, los llamó para seguir su plan de la gracia. De Egipto llamé a mi hijo, y esta profecía está sobre el Señor Jesucristo en Mateo 2:15. Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, es hermoso, y esa profecía se había de cumplir en los tiempos de la gracia, en el tiempo de mi Señor Jesús, en el tiempo que Él había de redimir a las 10 tribus de Israel, a Judá, a todo el mundo. Porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. A la mujer samaritana creo que tenía lazos entre judíos y paganos, porque vinieron a habitar muchas naciones paganas. Y Jesús, cuando la llamó y le pidió agua y le dijo: dame de beber, la mujer le dijo: cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas estas cosas según lo que dicen nuestros padres. ¿Sí? Porque nuestros padres dicen que se había de adorar aquí en Corazín, otros en Jerusalén, pero Jesús le dijo: el día viene y la hora es en que se adorará en todo lugar y en espíritu y en verdad, porque la salvación viene ¿de qué? De los judíos. Aleluya. De los judíos. Ahí había de empezar, ahí había de iniciarse, pero sería para todos. Esta es la gracia, esta es la misericordia. Y Dios había de llegar a los hijos de Israel en todo el mundo, aunque se hubieran mezclado con las demás naciones y si hubieran hecho gentiles. Ahí había de llegar la salvación, pero había de empezar ¿en dónde? Desde
en la nación de Israel, desde los judíos. En los tiempos de Jesús ya era nada más una nación, la nación de Israel. Aleluya. Pero aquí se cumplió esa profecía en Jesús cuando hablaba Oseas desde aquellos tiempos, 700 años aproximadamente, dice, de Egipto, Yahvé, a mi hijo. Y no era el pueblo de Israel que había librado y que después de las 10 plagas y que había reprendido al rey de Egipto, al faraón, no. Ya estaba hablando de lo futuro. Ya estaba hablando de lo futuro, de lo que Dios había de llevar a cabo para aquellos días cuando viniera ¿qué? La gracia, la misericordia. Hay otra parte también profética que quisiera que viéramos allá en Oseas 13, 14, hermanos. Y esa tiene mucho de significado, hermanos. Mucho de significado, porque se llevó a cabo en mi Cristo. Y lo profetizó este profeta en aquellos días de calamidad y en aquellos días en que Dios había de castigar a una nación. Dice, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y esto lo llevó a cabo el Señor Jesucristo, venciendo a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y eso se encuentra en 1 Corintios 15:55. Oh muerte, ¿dónde quedó tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque en Cristo somos más que vencedores. Todo esto lo había de llevar a cabo y se estaba llevando, se estaba anunciando desde aquellos días en la profecía de este varón Oseas, que significa Jehová salva. Y en Jesús tenemos victoria. La muerte, que es la que usa el diablo o usaba el diablo, es la concesión que le dieron a Adán y Eva, pero vino Cristo, el Adán espiritual, el Hijo de Dios, para destruir el imperio de la muerte. Todo aquel que ha hecho un pacto de vida, ha entregado su corazón, su alma al Señor, diciéndole, ya no serviré más al mundo ni las cuestiones de esta vida, sino que te voy a servir a ti. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y viviré para ti. Seré tuyo. Nada más, toma mi alma y cuídala tú, Señor, que eres el único que la puede llevar. ¿A qué lugar? Perfecto. ¿A qué lugar divino que tú tienes para todos los que sean llamados hijos de Dios? Todo está en el cuidado del Señor. Nada tenemos que hacer casi nosotros. Lo único que tenemos que darle lugar a Jesús, posición a Jesús, y Él se encarga de todo lo demás. ¿Se acuerdan del mago de Samaria que vio las sanidades, que vio el hablar en lenguas cuando Felipe descendió, y luego vinieron Pedro y Juan y enseñaban y adoctrinaban, y vieron que poniendo las manos los apóstoles recibían el Espíritu Santo? Y aquel mago quería comprar, quería adquirir, porque había sido un mentiroso y un vendedor de mentiras. Él les enseñaba engañosamente, les hacía trucos y decía, este es el poder. Y era un engañador. Hoy hay muchos engañadores, hermano. Y vestidos de profetas, vestidos de pastores, vestidos de apóstoles. Hay muchos profetas. Yo creo que más que en la antigüedad, pero que no son reales. Hay mucho engaño hoy.
mucho engaño. Y aún dentro de los movimientos grandes cristianos. Hay mucha desviación. Hay poca doctrina sana. Les voy a dar una señal. Los llevan a bailar. Les recomiendan que vayan al cine. Algunas señales de que ya no deben tener los cristianos, ¿no sé? Nosotros ya no debemos andar en las cosas de la vida, de este mundo, la vanidad y todo eso. Cualquiera que enseñe de esta manera está enseñando erróneamente. Cualquiera que tenga costumbres, desviaciones, que no son doctrina. Pueblo de Dios, lo que es doctrina tiene que tener un básico bíblico de más de 3 relaciones bíblicas bien anunciadas, bien establecidas, y hasta más, si puedes, busca 5 o 10. Pero por una sola, no. Yo no recomendaría ese canto que se cantaba hace un rato, y por causa de la palabra me haré más vil. Eso no es una buena palabra. Por causa de la palabra me haré más santo, Aleluya. más puro, no más vil. Perdón, hay equivocaciones. El hombre se equivoca, pero debemos nosotros tomar el manual que Dios nos dictó a través de sus santos hombres, pero era la palabra y es la palabra de Dios. Tenemos un manual que nos guía. Esta palabra, cuando tú la lees, la revisas, se enciende o baja, desciende el Espíritu Santo y te empieza a revelar, y te empieza a enseñar, y te empieza a dar a conocer lo que es bueno, lo que es santo, lo que es digno. Bendito sea el Señor. Se dan cuenta como aquí con el profeta Oseas hay muchas cosas muy especiales. Ahí se profetizó que mi Señor Jesucristo vencería la muerte. Todo el pueblo de Dios debe saber que la muerte está vencida para los hijos de Dios, no para el mundo. Oh muerte, yo seré tu muerte. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a los que habían de creer en Él, que Él tenía vida eterna, vida en abundancia, vida para siempre. Pero a los que creyeran en Él, a los que llegaran a ser hijos de Dios, porque le recibieran de corazón y permanecieran hasta el final. También esa cualidad debe de haber, porque aún el pueblo de Israel anduvo bien en mucho tiempo, pero se desvió, se descuidó. Esto no debe pasar en este pueblo, hermanos. El Señor ha sido fiel, el Señor ha cumplido todas sus promesas. El Señor está presente con aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, aquellos que son sinceros, aquellos que abominan lo malo que hicieron y se apartan para vivir para su Dios. Esta tiene que ser la cualidad de un pueblo apartado, separado para el Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo vino y quiso llevar a cabo todo conforme a lo que Él había establecido en su palabra, viniendo primeramente al pueblo de donde Él tenía procedencia, donde estaba profetizado que nacería un varón, y a Él tenían que oír. El mismo profeta Moisés dijo: se levantará un varón como yo, y a Él lo oiréis, y el que no oyera será desbaratado, será despedazado, pero a Él tienen que oír. Aún el profeta Juan el Bautista dijo: el hacha está puesta sobre el arco, y cualquiera que no diera frutos buenos será cortado y echado al fuego. Pero el que recibiera, el que viene, el que trae los frutos,
los frutos divinos, y diera los frutos que Él sembrara en él, serán separados para su gloria. Serán hijos de Dios, darán buenos frutos. Por eso somos conocidos los hijos de Dios, por dar buenos frutos. Viene el enemigo y te ataca y te dice: quiero pelear contigo, quiero que te levantes, te voy a despedazar, y tú no le tienes que hacer caso, porque si yo me levanto y me peleo con el mismo, con el primero que me sale provocando ahí y quiere a fuerza discutir, pelear conmigo, yo le hago caso porque en un momento de descuido sé que puedo, el único que pierde soy yo. Yo he pasado esas pruebas. Pero he podido soportarlas. El enemigo me ha atacado de esas maneras, pero Dios me ha guardado hasta aquí. Bendito sea Dios. Miren, hermanos, cuando Cristo vino, predicó el Evangelio primeramente en aquel lugar de lo que era en la nación del norte, que se conformaban las 10 tribus de Israel. Vinieron de aquellos que les conquistaron, trajeron tribus, pueblos de muchos lados, de la Siria, trajeron pueblos de Babilonia, trajeron de los medos, de los persas, porque así ocupaban y los asentaban en los lugares conquistados y se llevaban a los que habían dominado y establecían pueblos diferentes. A Israel, en el lugar de las 10 tribus de Israel, llegaron muchas naciones que los mismos conquistadores trajeron. ¿Por qué creen que los de la nación del sur, los judíos, abominaban a los samaritanos? Porque decían: no, son mezcla de impíos, de pecadores del mundo. Por eso era su rechazo. Aunque ellos no sabían que todas las almas habían de ser redimidas por el Rey de gloria, y que el pensamiento de salvación no era tan solo para ellos. Estaban equivocándose. ¿Y saben por qué se equivocaban los judíos? Porque no examinaban la Escritura, porque no la leían, porque no la conocían, porque al paso de los años nacían unas generaciones que ya no revisaban nada más lo que les dictaban o escuchaban. Y así sucede en la mayor parte de los movimientos. Aquí la iglesia de Dios tiene que ser espiritual, pero tiene que ser de letra y espíritu. Las dos cosas, porque esta ley es buena. Esta ley la dictó el Señor, pero tiene que venir en el espíritu también para la revelación. Fue lo que faltó a muchos de nuestros antepasados, por eso se perdieron. Tenemos que leerla, porque es un manual, pero viene el Espíritu Santo cuando te ve. Tú no lo ves, pero Él te ve y hasta te toca y dices: ¿quién anda por aquí? ¿Quién me habló? Y va a pasar eso, y ahí está el Espíritu. Pero esto nunca se apartará, dijo el Señor, de tu boca este libro de la ley. Y se lo estaba diciendo nada más a Josué. No, era para todos nosotros, para todos aquellos, para que supiésemos, conociésemos quién es Dios, cómo se manifiesta Dios, cómo trabaja Dios, cómo actúa Dios. Y hoy tenemos una mayor oportunidad, porque en el tiempo de esta gracia, el poder de Dios se distribuyó en una manera, no en una décima parte, en un 100%. O sea, es más fuerte, mayor. En este tiempo de la gracia, Dios está tratando de llegar a todo rincón, a todo lugar, y todo aquel que escuchare la voz de Dios y de aceptar en su corazón va a ser salvo. Esta es la experiencia. Pero el Señor siempre ha cumplido. Cuando el Señor empezó a predicar y llamó a 12 apóstoles, les dio comisión. Vayamos
a Mateo 10. Y desde el 1 menciona a cuántos llamó y quiénes eran. Mateo 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus, los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que por sobrenombre es Tadeo; Simón el cananista; Judas Iscariote, el que también le entregó. Y más abajo, el 5, viene el centrado de lo que Dios les envió a hacer. Antes les dio enseñanza y autoridad. Sin duda el Espíritu Santo estaba sobre esos apóstoles para poder hacer las cosas que Cristo les mandaba, que Dios les mandaba. Les dio autoridad. Y sabían ustedes que la autoridad de Dios está en el poder del Espíritu. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis. Primero, a los hijos. En aquel tiempo, ¿quiénes eran los hijos? Israel. Toda la descendencia de Israel. Dios es un Dios de orden. Jesús es nuestro Dios y había de hacer las cosas en el orden que Él mismo había establecido. Y en ciudad del Samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo y predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Me quiero detener aquí. ¿Quién es el reino de los cielos? Cristo es el reino de los cielos. Él ya estaba allí. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Para qué son las sanidades o lo que se ve por el poder de Dios? ¿Por qué? Es para señalar que Dios es real, para llamamiento a las almas de que Él está. Muchos pueden ser sanados, muchos pueden recibir milagros y no tener la salvación. Es necesario primero la salvación. Los milagros, sanidades es para llamarte, para acercarte, para que te des cuenta que Dios es real. Pero de ahí, lo primordial es tu salvación. Es el milagro más grande, tu salvación, tu conversión, y que pases esa metamorfosis, ese cambio. Le llamamos metamorfosis, un cambio total que lo hace porque tú quieres. ¿Es porque tú quieres? No, es un proceso de Dios. Pero los milagros son para atraer, para llamar, pero lo principal es la salvación. Y cuando tú cambias y eres transformado, y aquel hombre que tenía procederes indignos, indebidos, groseros, hasta asesino, violador o lo que fuera, y es cambiado y no es capaz de hacer nada de aquello, eres un hombre transformado y es un hijo de Dios. Haya hecho lo que haya hecho, y eso solamente lo puede hacer Dios. Dios. Eso no es por el querer humano. Muchos ahora dicen: siembra, pon, coopera y Dios te va a dar. Están vendiendo el Evangelio. ¿Será así que Dios haya querido así? No, hermanos. A mí me es necesario a prevenirlos y enseñarlos de las cosas reales y cómo procede, y cómo actúa y cómo es Dios, para que ninguno se pierda, para que estemos al tanto de lo que debemos ser: hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Si algún problema hay en nosotros, Dios lo puede quitar,
pero quiere ser valioso. Si hay soberbia, hay orgullo, hay vanidad, hay todavía vacancia, hay tantas cosas que nos pueden estar estorbando, Señor, quítame esto que me estorba. Quítame esto que no me sirve, porque yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Ahí en Efesios, para terminar, vamos a Efesios 2. Ahí el apóstol Pablo habla de lo que es este gran regalo, este hermoso regalo. Aleluya. Efesios 2 no se adquiere con nada, solamente con entrega, solamente con la gracia de Dios, con el regalo de Dios, con la manifestación de Dios. Efesios 2 dice al pueblo desde el 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién agradaba a Dios? De la manera que vivíamos, no. De la manera que éramos, no. Por eso tenía que ser por gracia, un regalo inmerecido, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos que no tienen a Dios. Hermanos, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está en condenación, está en peligro eterno. Solamente la salvación y la gracia y la dádiva de Dios, este regalo inmerecido, es para los de casa y los que Dios llamara. Porque no éramos dignos, aquellos tampoco no son dignos, pero pueden ser llamados y ser dignos. Los que Dios llamare, los que Dios quisiera agregar. Bien. Aquí Pablo lo explica, entre los cuales también vosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, de condenación, hijos del diablo. Vivían en la potestad del príncipe de este siglo. Hacíamos lo malo, vivíamos en condenación, pero ese es el regalo. Pero ahora somos salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahí se está cumpliendo lo de la profecía de Oseas, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias a un regalo inmerecido. Nos fue dado, no lo merecíamos, nos fue dado, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Qué misericordia, ¿verdad? Por eso dice en Efesios 2 que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. Pero se murió mi hijo, mi padre, que no quiso aceptar. Llegó la salvación, no la quiso tomar. La salvación llegó. Cristo no falló. La salvación llegó. El que no quiere, se pierde. Muchas veces tenemos el plato del mejor platillo, claro, quiero lo aventamos. Ese era el proceder de nuestra vida en el mundo, ¿verdad? Era groserísimo, era terrible. Por eso se los digo. Pero ahora el Señor calma, me dice, tranquilo, yo estoy haciendo las cosas. Paciencia, yo estoy llevando, tengo todo en control.
Dios cambia a las personas. Ahora somos hijos de Dios por gracia. Es un regalo. Los amaré de pura gracia, decía o sea, de pura gracia. Mía, no de ellos, no lo merecen, yo se los voy a dar. Y no tan solo a ellos, no a las 10 tribus de Israel, ni a los 10 tribus de Judá. Va a salir de ahí, pero va a llegar a todo aquel que yo llamaré o que quiera, que me aceptaré. A todo el mundo. Esa promesa fue dada, ustedes lo recuerdan, a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí lo recuerdan? Ese es el plan de Dios y lo ha llevado a cabo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Oh muerte, ¿dónde quedó tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Si en Cristo somos más que vencedores. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Póstrese ante Dios, sobre sus rodillas, cállese, hágalo de la manera en que Dios te permita, lo mueva, lo lleve. Gloria a aquel que vive por la eternidad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has llevado a cabo todo esto que el hombre no sabía cómo había de obtenerlo. Tú lo hiciste. Gracias por mirarnos desde la eternidad hasta la eternidad. Oh Dios de la gloria, aquí estamos. Te bendecimos, te glorificamos. Te daremos a ti solamente la gloria. Tú eres digno, tú la mereces. Tú eres el santo de los santos. A ti, oh Dios, oiremos, caminaremos a tu lado.